Bienvenidos al estudio de la lección 7 de Escuela Sabática. Les invito a leer el texto de este sábado en Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por una semana más que nos has dado y por un sábado que nos das y por tu palabra que nos das el privilegio de tenerla en nuestro idioma. Acompáñanos en el estudio de esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saludo con gusto nuevamente para el estudio de nuestra lección 7, idiomas, texto y contextos. Hay casi 7.000 idiomas en el mundo, 6.912 idiomas en el mundo. Hay grupos de idiomas. Están el grupo de idiomas indoeuropeos, idiomas que se hablan desde la India hasta toda Europa. Incluyen las lenguas latinas, romances, como el español, el francés, el italiano, el catalán, el gallego, etc. Hay otro grupo de idiomas, el grupo indo-iraní, donde se encuentra el iraquí, el iraní, el persa. Hay otros grupos también, por ejemplo, las lenguas indo-amerindias, acá en América. Son una gran cantidad de lenguas e idiomas que se hablan aquí en América, desde el guaraní en Sudamérica, el maya, el náhuatl y por supuesto el zapoteco en México. Una gran diversidad étnica en el mundo. Nada más aquí en el estado de Oaxaca, 16 lenguas étnicas, entre ellos el mixteco, el chontal, el mije, el triqui y por supuesto el zapoteco, ampliamente hablado en la mayor parte del estado. Y hoy vamos a ver una lengua que se enmarca en el grupo de las lenguas semíticas. Entre ellas están el árabe y el hebreo, precisamente el hebreo en el cual la Biblia está escrita. Cada idioma tiene sus reglas y principios para hablarse. ¿Qué es un idioma? Un idioma es un sistema de comunicación, puede ser oral o puede ser gestual. Cada idioma está regido por su gramática. La gramática son las reglas o principios para hablar o escribir un lenguaje, para la organización de las palabras. Dentro de la gramática entra la sintaxis, que es precisamente la forma en que se juntan las palabras para formar las oraciones. Si ustedes se dan cuenta, en el idioma inglés las palabras se ordenan un poquito diferente que en el idioma español, y lo mismo sucede con el idioma hebreo. El idioma hebreo es un idioma con un amplio rango semántico de las palabras, o sea, una palabra puede significar muchas palabras en otro idioma. Así es que es muy importante decir también que esas casi 7.000 idiomas que se hablan en el mundo, la Biblia ha sido traducido solamente a 600 idiomas. Lo que quiere decir que hay muchas personas que aún no han leído la Biblia en su idioma original. Habemos 7.500 millones de habitantes en el mundo. De ellos, 1.500 millones jamás, nunca han leído la Biblia en su idioma, en su lengua materna. Pero 6.000 millones, entre ellos nos encontramos los que tenemos acceso a la Biblia en uno de los idiomas, por ejemplo el español.
Entonces debemos considerarnos muy afortunados de tener una traducción de la Biblia en nuestro idioma. Porque durante siglos la Biblia estuvo deliberadamente alejada de las masas. La Iglesia Católica decidió que no se debía traducir la Biblia, que solo se debía leer en la lengua latín. Por lo tanto, el pueblo común no podía leer la Biblia en su idioma, en su lengua materna. Gracias a un invento de Juan Gutenberg, como lo es la imprenta, y gracias a el movimiento de reforma que inició Martín Lutero, ahora podemos leer la Biblia en nuestro idioma con toda libertad. Así es que en el grupo de las lenguas semíticas se encuentra el árabe, decíamos, y el hebreo. La Biblia se escribió para comunicarnos de parte de Dios e instruirnos en todos los caminos de la justicia. Ahora, Dios eligió a un pueblo, a una nación, a Israel, para transmitir su mensaje a través de su idioma, de ese pueblo. Incluso no era una nación, era una etnia. Dios eligió a Israel para que a través de su idioma, el hebreo, se nos transmitiera su mensaje. Posteriormente, fue a través del griego, un idioma universal. Noten esta diferencia. Para el Antiguo Testamento, Dios eligió un idioma étnico, local, el hebreo. Y para el Nuevo Testamento, Dios eligió un idioma universal, el griego, para que el mensaje llegara a nosotros. Ahora, veamos algunas particularidades del idioma hebreo. El idioma hebreo tiene un alfabeto. Nuestro alfabeto de base grecolatina se llama alfabeto, tiene 27 letras, de acuerdo a la Real Academia Española. Pero el alfabeto hebreo tiene 22 letras, que al mismo tiempo que funcionan como letras con sonidos, también funcionan como números, del 1 al 10, del 1 al 9, del 10 al 100, del 100 al 1000 y de miles. Son 27 letras y no se llama alfabeto, se llama alef-bet, porque la primera letra es el alef y la segunda letra es la bet. Los 10 mandamientos que fueron escritos por Dios, usando Dios mismo el idioma hebreo, protohebreo que existía en ese entonces, escribió en piedra los 10 mandamientos. Ahora bien, el hebreo, gracias a que fue escrito por Moisés, tiene una influencia egipcia, dado que Moisés estuvo en Egipto 40 años, vivió sus primeros 40 años en Egipto, donde él estudió como príncipe heredero. El rey, su abuelo, tenía la intención de que Moisés ascendiera al trono a su muerte. Así es que fue educado de acuerdo a la cultura egipcia, de acuerdo a las letras, ciencias y artes egipcias. Por lo tanto, al momento de escribir los 5 primeros libros de la Biblia, él tenía una marcada influencia egipcia. Por ejemplo, la palabra, cuando él escribió en los primeros 5 libros de la ley, la Torá, él no usó jeroglíficos para escribir. No usó los jeroglíficos egipcios para escribir los primeros libros. Usó él el alfabeto protocananeo, que con el tiempo se convirtiera en el hebreo. Pero tenía una fuerte influencia egipcia. Por ejemplo, la palabra Tebá, que él usó para el arca del pacto, y también él lo usó en Génesis
para describir el arca de Noé. También la usó para describir aquella barquilla de juncos que su madre usó para, cuando él era bebé, para colocarlo en el río Nilo. Otra palabra es Mitzraim, que precisamente es el nombre de Egipto. Mitzraim significa dos tierras, ya que en ese entonces Egipto estaba dividido en Alto Egipto y Bajo Egipto, lo que sería para nosotros el norte y el sur. El mismo nombre de Moisés es egipcio, que significa sacado. Su madre le puso el nombre Apimosis. Todos los príncipes y reyes egipcios tenían un nombre de su dios. Por ejemplo, Ramsés significa sacado de Ra. Ra era el dios sol. Moisés debía haber sido su nombre completo Apimosis. Api era el río Nilo, así es que debía ser su nombre Apimosis, sacado del río Nilo. Como nosotros sabemos, es sacado de las aguas. Pero dice la Biblia que él rehusó llevar ese nombre, ser llamado hijo de la hija del rey. Así es que el hebreo entonces tuvo una fuerte influencia egipcia. Hay muchas palabras. Decíamos hace rato que el hebreo es un idioma en el cual tiene un amplio rango semántico de cada palabra. Por ejemplo, dabar significa palabra, cosa o profecía. Chesed significa misericordia, pero como estudiamos en la lección de esta semana, la palabra misericordia, que es Chesed, puede significar piedad, misericordia, fidelidad, una consideración amorosa, protección, amor, cuidado amoroso, promesa de bien, clemencia, gracia. Así es que el idioma al cual se va a trasladar o traducir un texto tiene que también ser un idioma maduro. Otra palabra es bará, que significa crear. Y un estilo literario para escribir que usó Moisés fue la repetición, como en Génesis 2, él repite varias veces en Génesis 1, 26 y 27, que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 3 veces repite la palabra bará para hacer énfasis de que Dios y solo Dios tiene el poder creador. Pero bará significa crear, ex nihilo. ¿Qué quiere decir ex nihilo? Quiere decir crear de la nada. Hay otra palabra en hebreo que también significa crear o hacer, pero usando elementos ya existentes. Bará es una palabra que significa crear de la nada y solamente se aplica a la creación de Dios. También hay una parte de la Biblia en Isaías 6:3 donde dice: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Donde la repetición sí es el énfasis está en la santidad de Dios, cuya presencia llenaba el templo. Otra palabra también es Adam en Génesis 1. La palabra Adam en Génesis significa tierra. Recordemos que Dios hizo al hombre formándolo del polvo de la tierra. Con sus propias manos él formó a Adán. Adán entonces significa hombre, refiriéndose a la humanidad entera como raza. También significa tierra. Y también era el nombre del primer hombre en la tierra, Adán o Adán. Puede significar rojo también. Y tiene una variación en Génesis
más después, cuando a Esaú se le cambia el nombre y se le pone, y Dios le da el nombre de Edom. Edom significa rojo, pero tiene la misma raíz en Adán. Por ejemplo, la palabra Shear, que describe al pueblo de Dios, el remanente. Y por supuesto, los títulos de Dios, como Elohim, que significa Dios, solamente la palabra El, que significa Dios, o Adonai, que significa Señor. Así es que la palabra de Dios, la Biblia, entonces, escrito en este texto hebreo, nos ayuda a nosotros, los que estudiamos la Biblia, cuando ha tenido una buena traducción, cuando tenemos una buena traducción de la Biblia, a lograr interpretar qué exactamente quería decir el autor cuando escribía ciertos textos o ciertas palabras. Hubo una traducción durante el auge de la cultura griega en los tiempos unos 100 años antes de Cristo. Un grupo de judíos eruditos, doctores de la ley, entendidos en escritura, recuerden que en ese entonces el imperio griego y el imperio romano tenían su auge, hicieron una traducción del original hebreo al griego. 70 ancianos hicieron esa traducción del hebreo al griego que se hablaba en ese entonces. Por eso se llama la versión de los 70 o Septuaginta. Esta traducción permitió a los apóstoles y a la iglesia primitiva llevar el evangelio, la palabra de Dios, a todo el mundo en ese entonces, a todas las partes de la civilización en ese entonces, ya que el idioma del griego era el idioma internacional, el idioma de la diplomacia, el idioma de la literatura. Fue escrito el Nuevo Testamento en su totalidad, excepto Mateo, que escribió en hebreo. Fue escrito en griego, pero un griego ordinario, el griego koiné. Así es que avanzamos con nuestro estudio. Los textos y su contexto. Cada texto individual de la Biblia se enmarca en su contexto inmediato. Un contexto también son textos que acompañan a una oración, a un capítulo. El contexto es el capítulo inmediato, el libro donde está el capítulo, el testamento donde está, el marco histórico y el marco literario también, en el que se escriben ciertos textos. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Cuando hablamos o leemos de esta frase, la casa de David, por ejemplo, la casa de David significa, en el Nuevo Testamento significa que donde provenía el Mesías, el linaje de David. Una vez, en cierta ocasión, el ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús pasaba, le gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Salomón fue hijo de David. Salomón fue hijo de David. Pero era su hijo literalmente. En el libro de Reyes encontramos la cita que dice Salomón, hijo de David. Era hijo de David literalmente. Pero Jesús no era hijo de David. No fue su padre David y su madre Betsabé, sino que se refiere, el ciego Bartimeo lo estaba describiendo como el Mesías que vendría del linaje de David. Salomón, por cierto, su significa, viene de Shalom, y Shalom significa paz. Así es que Salomón, que es Shalomón, significa pacífico. Podemos, si no entendemos los lenguajes originales, sacar de contexto un texto para tener el pretexto
de ciertas doctrinas erróneas. Por ejemplo, conocemos la escena en el Nuevo Testamento de Pedro, que un día en visión, una tarde, Dios hizo descender a él en visión una manta llena de animales inmundos. Y Dios le dio la orden y le dijo: Pedro, mata y come. Pedro entendió la indicación de manera literal. Él entendió que Dios le estaba diciendo que eligiera dentro de todos los animales inmundos que había en la manta y que comiera libremente. Entonces él respondió: Señor, pero yo nunca he comido en mi vida cosa inmunda. Nuevamente Dios le da la orden: Pedro, mata y come. La misma respuesta. Pedro era un hombre fiel y dijo: Señor, pero yo nunca he comido nada inmundo. Lo que sucedía era que Dios no estaba hablando de alimentación, Dios estaba hablando de personas, porque en un momento Pedro sería enviado a personas paganas, y Pedro tenía en su mente el prejuicio de que un judío no debía entrar a la casa de un pagano. Por cierto, a la casa del centurión Cornelio, donde debía entrar. Por lo tanto, esta lección que Dios le estaba dando era para que él entendiera que debía ir a la casa del centurión Cornelio en Cesarea para que le predicara el evangelio. Entender la palabra de Dios y su profundidad de significado nos ayuda a ver el propósito de Dios en nuestra vida. Esa es la intención de poder entender e interpretar en el idioma, en el texto y en los contextos al momento de leer la palabra de Dios. Decíamos hace rato que el hebreo fue escrito usando 22 letras en el alfabeto. Nuestro alfabeto grecolatino que usamos tiene 27 letras. Pero hay un alfabeto que Dios usó y que el hombre ya ha descifrado solamente de 4 letras. Dios es un Dios maravilloso, y usando un alfabeto de solamente 4 letras, Él codificó nuestra creación, la creación de los seres vivos, los animales, las plantas y el ser humano. Me refiero al código del ADN. Está cifrado en un alfabeto de 4 letras. Con Dios, con 4 letras nada más, Él es capaz de describir nuestra personalidad del ser humano, de los animales y de las plantas. También iba a mencionar la palabra shalom. La palabra shalom es una palabra hebrea con amplio significado. Significa paz, puede significar bienestar, puede significar hola como saludo, ausencia de conflicto. Los hebreos en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Jesús saludaban con la frase Shalom Aleichem, que significa paz, la paz sea a vosotros. Cuando Jesús saludó ese domingo de resurrección en la tarde o noche, cuando se le apareció a sus discípulos por primera vez después de haber resucitado, de pronto Él se apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Qué hermoso saludo. También nosotros, como adventistas del séptimo día, podemos saludarnos cada sábado con la frase Shabbat Shalom, deseando a cada uno que el sábado sea un día de paz, de bienestar y de grandes bendiciones de parte de Dios. Así es que, hermanos, entender la Biblia es el propósito de esta lección, de este trimestre, es que nosotros, como estudiantes de la Biblia, logremos entender la palabra de Dios y su profundidad de significado. Y entonces lograremos ver
el propósito de Dios en nuestra vida. Les animo, pues, hermanos, para que sigamos con el estudio de esta lección, que viene la lección 8, que se titula La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Veremos palabras como Bereshit, en el principio, la palabra día y noche, que significa tarde y mañana. Así es que adentrémonos en el estudio de la Biblia a partir de sus idiomas originales. Que el Señor nos bendiga, que tengan un excelente sábado.